y repito un poquito, en la clase de hoy vamos a ver circuitos con inductancias, es decir, con bobinas, para estudiar la respuesta que realiza una bobina cuando, a partir del momento en el que enchufamos la batería o cerramos un circuito para que circule la corriente hasta el momento en el que la corriente se vuelve estacionaria. Entonces, imaginemos un circuito como el siguiente, en donde tenemos una fuente de FEM igual a E, esta E cursiva, con su polo positivo y su borne negativo, y conectadas en serie a esa batería tenemos una bobina de autoinductancia L, que ya hemos calculado, y al lado una resistencia R. El circuito define una curva C, esta curva C, y lo que podemos hacer es también, porque ustedes imaginarán que la inductancia, el circuito este cerrado C también contribuiría a una inductancia. Entonces lo que podemos hacer es agrupar en L no solamente la autoinductancia de esta bobina, sino la contribución también a la autoinductancia por parte del circuito cerrado C. Entonces podemos agrupar todo esto, más todo esto dentro de la L esta, y también dentro de R podemos poner una resistencia, como también la resistencia del cable o de la batería. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que algunas baterías tienen una resistencia interna? Entonces podemos representar todo lo que es resistencia en esta resistencia R y todo lo que es inductancia en esta autoinductancia L. Vamos a hacer un pequeño cambio a fines, didácticos. Ahí sí. Entonces, supongamos que está este circuito y que este circuito está abierto. Supónganse que este switch que está aquí está abierto. Es decir, que todavía está conectada a la batería, pero todavía no hemos decidido hacer correr la corriente. Esa corriente, como nos imaginamos, va a recorrer el circuito en este sentido, partiendo del polo positivo hacia el polo negativo. Y por ahora lo vamos a dejar abierto, pero lo que vamos a hacer es, a partir de las siguientes diapositivas, ver qué es lo que sucede cuando este switch se cierra acá y la corriente empieza de a poquito a circular por el circuito. Entonces ahora sí, cerramos el switch y ahora sí la corriente puede empezar a fluir a lo largo del circuito en esta dirección. Lo que vamos a observar es que no se alcanza la corriente estacionaria de manera instantánea, sino que la corriente va circulando, va incrementándose de a poco, y por lo tanto va a aparecer una derivada de la corriente respecto al tiempo, que no va a ser nula. Entonces, la variación de la corriente respecto al tiempo va a inducir una FEM, producto de la presencia de esta inductancia L, una FEM inducida que va a tener el valor, como ya vimos por la ley de Faraday, igual a menos L por dI a dt. Entonces, bueno, esto es simplemente la ley de Faraday. ¿Y la ley de Faraday qué dice? Dice que la integral del campo eléctrico sobre un camino cerrado, dado que ahora el campo eléctrico no es conservativo, va a ser igual a menos L por dI a dt, es decir, al valor de la FEM inducida. Para el caso de Kirchhoff, el valor de esta integral de camino a lo largo del camino C, me faltó decir, pero se sobreentiende porque acá hay un circulito que dice la integral de línea de E sobre todo el camino cerrado. Para la ley de Kirchhoff, recordamos que esta integral era igual a 0. Bueno, ahora como la corriente está variando, como hay una variación del campo magnético, entonces
esto ya no es homogéneo esta ecuación, sino que es inhomogénea, tiene este término acá no nulo. Pero hagamos esa integral, y para eso grafiquemos el campo eléctrico. Vamos a ver qué parecido hay con la ley de Kirchhoff. Entonces, veamos que esta integral de línea, si nosotros le ponemos un menos, para acá, si nosotros vamos haciendo esta integral de línea por tramos, integramos acá, después integramos acá, y después integramos este tramo de acá, lo que vamos a ver es que si le ponemos un menos acá, nos va a dar la diferencia de potencial. ¿Se acuerdan? Por la definición de potencial. Entonces, recorriendo el circuito en el sentido de la corriente, vemos que el dl va siempre en el sentido de las agujas del reloj, y acá el dl se opone al campo eléctrico, porque el campo eléctrico entra en la batería, si nosotros tomamos los bornes de la batería, de un lado tenemos el positivo y del otro lado tenemos el negativo, así que el campo en la batería va del más al menos. Después vamos a pasar por acá, el campo siempre apunta hacia adelante, y acá el campo también apunta hacia adelante. Entonces, lo que vamos a tener es como la bobina no tiene resistencia, es decir, vamos a poner toda la resistencia de todos los cables acá en R, entonces la bobina esta no tiene resistencia, por lo tanto no va a haber salto de potencial acá según la ley de Ohm, y acá sí va a haber salto de potencial con la ley de Ohm. Entonces, la integral de camino cerrado de esto, sobre este camino, del campo eléctrico, va a ser simplemente menos E, que es la FEM, más I por R. Entonces, como acaban de ver, es muy similar a lo que hacíamos con la ley de Kirchhoff, y la ley de Kirchhoff es eso. Nada más que lo que vemos es que la variación del potencial se da en el sentido opuesto a la dirección del campo eléctrico, y eso es porque el campo eléctrico se relaciona con el potencial a través de un menos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que menos E, que es esta parte de esta integral, más IR, nos queda igual a la FEM inducida según la ley de Faraday. Esto es la ley de Faraday, no es la ley de Kirchhoff, es la ley de Faraday. Pero nos queda lo mismo que la ley de Kirchhoff, con un menos y con un término que hace que esta ecuación no sea homogénea. Entonces, formalmente es como una ley de Kirchhoff, con los signos cambiados, y si queremos, nosotros podemos multiplicar todo por menos 1, y nos queda Kirchhoff, como si no hubiera inductancia, Kirchhoff, E menos I por R, ¿se acuerdan que le poníamos menos porque íbamos recorriendo el circuito cerrado en la dirección de la corriente? Y en vez de poner eso igual a 0, de este lado va a aparecer ahora con un más, porque multiplicamos todo por un menos, L por DI a dt. Entonces, muchas veces, y probablemente si han visto circuitos en el secundario, se considera este término de acá de la ley de Faraday como otra caída del potencial, pasándolo para este lado, pasándolo para el primer miembro, y considerando L por DI a dt como una caída más del potencial. Entonces, formalmente no es correcto decir que se aplica la ley de Kirchhoff, porque la ley de Kirchhoff se aplica cuando la corriente es estacionaria, pero en la práctica nosotros podemos también resolver el circuito imaginando que en la bobina hay una caída de potencial en el sentido del recorrido de la corriente igual a L por DI a dt. Entonces, ustedes elijan cómo resolverlo, pero lo que yo les decía antes es que la ley de Faraday es mucho más amplia que la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff solamente se aplica para casos de corriente estacionaria, y entonces la ley de Faraday nos dice que la integral de camino cerrado ahora no va a ser nula, y eso da origen a este segundo término que vemos acá.
Bien. Entonces, estoy pensando si había que decir algo más. No, me parece que estamos. Entonces, ahora lo que hay que hacer es tratar de ver cuánto es el valor de i. Y vemos acá que tenemos una ecuación diferencial. ¿Y cómo es esta ecuación diferencial? Bueno, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque el máximo, la derivada de mayor orden que encontramos dentro de la ecuación es la derivada primera de la corriente. Entonces vamos a tener que obtener la función i de t que cumpla con esta ecuación de aquí. A la vez, la ecuación es inhomogénea porque el término independiente no es cero, sino que el término independiente es una constante, que en este caso es la FEM de la batería. Entonces, ¿qué forma tiene una ecuación diferencial ordinaria de primer orden inhomogénea? Bueno, tiene esta forma. La incógnita es y de x, y, y la forma de esta ecuación es de y de x, donde x es la variable independiente, y esto es igual a un coeficiente a por y de x más otro coeficiente b. Entonces, ¿cuál era la solución de esta ecuación? Bueno, hay muchas maneras de resolver esta ecuación. Una de ellas es resolver la ecuación, la versión homogénea de esta ecuación y sacar la solución general de la homogénea. Eso es suponer que b, el término independiente, es 0 y resolver para el caso en donde b es igual a 0. Eso nos va a dar una solución que va a ser una función i sub h por homogénea. Y luego bastaba solamente con encontrar una solución de la inhomogénea que llamamos y sub i, y entonces la solución general era la solución general de la homogénea que habíamos obtenido resolviendo esta ecuación, más una solución de la inhomogénea. La solución de la inhomogénea es bastante simple porque podemos pensar en y sub i como una constante cuya derivada sea 0, entonces la solución de la inhomogénea ya la tenemos y es menos b sobre a. Entonces, lo único que nos falta es encontrar la solución general de la homogénea, y a esa solución le vamos a sumar menos b sobre a. Y listo, tenemos la solución. Nos va a quedar una constante de integración que va a haber que tratar de sacar con las condiciones iniciales. Pero eso lo vamos a hacer en un ratito. Entonces, bueno, pasemos ahora de este modelo que tenemos acá a esta ecuación que tenemos que resolver. Entonces establezcamos qué es x, qué es y qué es a y qué es b. Entonces, la función que queremos encontrar es la y, va a ser i, la coordenada independiente va a ser t, el tiempo, la constante a va a ser menos R sobre L, la resistencia sobre la autoinductancia, y la constante B va a ser E de la batería sobre L. Eso es fácil de ver porque lo que podemos hacer es simplemente pasar para este lado el término con la derivada, como estamos acá, y dividir todo el primer miembro por L, y así nos quedan las equivalencias de los coeficientes. Entonces, resolvamos la homogénea, entonces hacemos b igual a 0, entonces la homogénea nos queda así, y bueno, y la solución de esta ecuación es simplemente una exponencial, una función exponencial dependiente del tiempo, tal que su derivada me da menos r sobre l por la misma función. Esta ecuación, esta función de aquí cumple con esa propiedad, y
queda determinada a menos de una constante C, que tenemos que ver cuánto vale para nuestro caso. ¿Mm? Bien. Este texto de acá no va. Vamos a sacarlo. Esto quedó de otra diapositiva. Ahí va. Ahí estamos. Perfecto. Entonces ya tenemos I sub H. Por otro lado, entonces, la particular de la inhomogénea. Esto es lo que estaba mal escrito. Esta es la particular de la inhomogénea. Ahora sí. La solución inhomogénea entonces va a ser menos B sobre A, y eso lo reemplazamos con lo que vale B y con lo que vale A, y eso nos da E sobre R. Entonces la solución general para la corriente durante el periodo transitorio de este circuito, hasta tanto se establezca una corriente estacionaria, va a ser una constante C por E a la menos RT sobre L, más E sobre E mayúscula sobre R. Fíjense en el comportamiento ya de esta función. Esta función lo que va a hacer es crecer de manera exponencial con el tiempo, pero con un menos, lo cual implica que esto va a ser C sobre un número E a la RT sobre L, que se va a ir haciendo cada vez más grande, por lo tanto este término con el curso del tiempo se va a ir achicando hasta valer prácticamente cero, dejando un valor en el tiempo infinito que va a ser E sobre R. Y E sobre R es la corriente estacionaria que observaríamos si no existiera, si no estuviera la inductancia. En ese momento nosotros llegaríamos al estado final estacionario de nuestro circuito. Es decir, lo que pasa en un circuito donde solamente tenemos una resistencia, ya que habíamos dicho que la bobina no tiene ningún efecto resistivo. Pero bueno, nos falta todavía calcular cuánto vale esta constante C que quedó de la integración de la ecuación homogénea. Entonces, apliquemos las condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál es la condición inicial? Bueno, la condición inicial sería, ¿qué pasa cuando cerramos el switch? Ese es el tiempo t igual a 0. Hemos decidido implícitamente que el tiempo 0 es el momento en el que cerramos el switch. Bueno, en ese momento no hay corriente. Es decir, en ese instante en el que cerramos el switch todavía no empezó a pasar la corriente. La corriente empieza justo después. Entonces podemos poner que I en 0 es 0. Y por lo tanto, en t igual a 0, el término que lleva la exponencial vale C. Eso es simplemente porque E a la 0, como cualquier número a la 0, me da 1. Entonces, E a la 0, para el tiempo t igual a 0, E a la 0 da 1, y me queda que la corriente en el tiempo 0 es C más E sobre R. Y de aquí yo despejo C y me sale que C es igual a menos E sobre R. Entonces, ya integré la ecuación inhomogénea, le sumé la solución de la inhomogénea y ahora le apliqué las condiciones iniciales y ahora tengo la solución final. La solución final es E sobre R, 1 menos E a la menos RT sobre L. Entonces, bueno, grafiquemos esta función para ver el comportamiento de la solución. Entonces, aquí tenemos un gráfico que nos muestra la corriente en función del tiempo. Ya vamos a ver qué es esta otra curva, pero en principio analicemos esta curva celeste, que es la corriente en función del tiempo.
Entonces, lo que vamos a ver es una exponencial que lo que hace es empezar a partir de un valor cero, que va a ser la corriente ni bien yo cierre el switch, y esa corriente va a comenzar a incrementarse y va a incrementarse de tal manera que cuando ocurra un tiempo L sobre R, la corriente va a haber alcanzado un 63% de la corriente máxima. ¿Cuál es la corriente máxima? Bueno, la corriente máxima va a ser cuando alcance el valor estacionario, y eso es E sobre R. Entonces, cuando T vale L sobre R, este término me queda 1 sobre E, y 1 menos 1 sobre E me da 0,63. De ahí que yo pongo el 63% de la corriente máxima. Entonces lo interesante es ver qué pasa con estos tiempos. Si yo ahora, supónganse que hago una L, que tengo L más grandes, eso implica que este tiempo, para una misma resistencia, L más grande van a implicar que este tiempo se va a hacer más grande, con lo cual esta curva se va a achatar y va a tomar por ende más tiempo el circuito en alcanzar el equilibrio, en alcanzar el valor estacionario. Entonces, lo que muestra esta solución es que cuanto más grande sea la autoinductancia de la bobina que yo coloque en el circuito, dejando la resistencia constante, más tiempo va a tardar el circuito en alcanzar el nivel estacionario. Inversamente, cuanto más pequeña sea la corriente, más tiempo va a tomar el circuito en llegar también al valor estacionario. Veamos qué es lo que pasa con esta otra curva, que es también muy interesante, y es la variación del potencial en la bobina. En otros términos, esa inhomogeneidad que encontramos en el segundo miembro de la ecuación de Faraday. Lo que va a ocurrir es que la FEM inducida va a ir bajando. Va a ir bajando, esto es menos la FEM inducida, fíjense, porque la FEM inducida tenía un menos, ¿se acuerdan? Bueno, esto es menos la FEM inducida. Entonces, menos la FEM inducida es L por la derivada de I respecto de T. Entonces, lo que hacemos es derivar la expresión que ya obtuvimos para la corriente, y la derivada nos da este valor, menos RT, va a depender de esta manera del tiempo. Va a ser proporcional a E por menos RT sobre L. Entonces eso quiere decir que el voltaje o la FEM inducida va a ser muy grande, va a tener un valor máximo al principio, y luego esa oposición que va a presentar la bobina al cambio de corriente en el circuito va a ir disminuyendo con el tiempo hasta alcanzar una influencia, una respuesta cero cuando la corriente alcance el valor estacionario. El valor de BL lo pueden calcular ustedes, simplemente dI a dt, si quiero lo hacemos ahora, dI a dt va a ser E sobre R por R sobre L, porque voy a haber derivado esto, y eso me va a quedar E sobre L, me va a quedar más E sobre L por E a la menos RT sobre L. Y eso va a ir decreciendo con el tiempo. Cuando pase un tiempo L sobre R, este factor de aquí va a quedar como 1 sobre E, y 1 sobre E representa el 37, o sea, 1 sobre E es aproximadamente 0,37, en otras palabras, el 37% del BL máximo.
Entonces, de la misma manera que con la corriente, cuanto más grande sea L, más tiempo va a tomar el decaimiento de la FEM inducida en la autoinductancia. Bien, entonces tenemos la solución transitoria para un circuito RL, como se le denomina a estos circuitos. Un circuito de corriente continua, pero en un transitorio, es decir, en el tiempo que transcurre entre el encendido de este circuito hasta que éste alcanza su valor estacionario de la corriente. Entonces, recapitulemos, tras cerrar el switch, el circuito demora en alcanzar el valor estacionario de la corriente. Esta demora viene dada por la autoinductancia, cuanto más grande es este cociente, más se demora. Entonces la autoinductancia va a realizar un efecto de demora en alcanzar los niveles estacionarios. ¿Y por qué se demora? Porque la bobina se opone a que aumente la corriente, a que aumente el flujo de campo magnético generado por esa corriente a través de la ley de Faraday, porque contrapone una FEM inducida, la cual se va a oponer a la FEM de la batería, mientras esta FEM inducida exista, es decir, mientras haya una variación de I respecto de T. Cuando eso termina, porque eso también implica que no hay más variación del flujo a través de la bobina, ya no va a haber más FEM inducida que se oponga, y en ese momento el circuito llegó a su estado estacionario. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro qué es lo que sucede? ¿Seguimos? Perfecto. Bueno, ahora supónganse que tenemos nuestro circuito ya andando en estado estacionario, ya la corriente fluye como en cualquier circuito que hemos visto antes, donde ya la inductancia ya no importa. Ya en el estado estacionario es como si la inductancia no existiera. Y decidimos abrir el switch. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que tener muchísimo cuidado, porque hay veces que se acumula una gran cantidad de energía magnética justamente en la bobina, aunque parece que no existe una gran cantidad de energía magnética acumulada en la bobina, como ya vamos a ver. Entonces, lo que normalmente se hace para que no haya un chispazo, para que no haya arcos voltaicos en los extremos del switch, es primero desconectar la batería. Entonces se cortocircuita, ¿se acuerdan ese verbo? Se cortocircuita la batería, es decir, se quita la batería y unimos los bornes positivos y negativos, o sea, los cables que llegan a los bornes positivos y negativos los juntamos, y de esa manera tenemos ahora un circuito en donde no hay batería. Entonces tenemos una situación como esta. Y vamos a ver qué pasa. Una vez que tenemos una corriente I, cortocircuitamos la fuente, hacemos como si no estuviera, y con esa corriente I, a la que hemos llegado luego del transitorio anterior, vemos qué es lo que sucede. Ustedes pueden imaginarse que al recorrer la corriente de este circuito y al pasar en particular por la resistencia R, va a haber una disipación de la energía. Y esa disipación de la energía va a ir variando, ya que no va a haber una FEM en la batería que mantenga la diferencia de potencial en el circuito. Entonces, podemos anticipar una descarga de este circuito. Bien, veamos qué ocurre. Analicémoslo nuevamente planteando la ley de Faraday.
Entonces, bueno, sin la fuente, ¿cómo queda la ley de Faraday? Volvemos a hacer la integral de camino cerrado del campo eléctrico, y esa integral de camino cerrado del campo eléctrico es igual a la Fm inducida. La escribimos, entonces nos va a quedar solamente la parte de la integral de camino cerrado del campo eléctrico correspondiente a la resistencia. Eso es I por R, pero le pongo ya un menos para llevarlo más al esquema de ley de Kirchhoff. Y eso va a ser igual a menos la Fm inducida que va a ser menos L de I de T. Menos con menos me queda más. Y así me queda la ley de Faraday. Ya sin el E que teníamos antes. Entonces esta ecuación ya la conocemos porque es la ecuación que resolvimos para el caso homogéneo. Era la solución de la homogénea del problema anterior. Entonces, a la solución ya la conocemos, es del tipo I igual a I sub 0, una constante, podría haber puesto C si hubiera querido, por E a la menos RT sobre L. Entonces, ahora voy a tomar, como tomé T igual a 0 el momento de cierre del switch, suponemos que empiezo a descargar el circuito en un tiempo igual a T sub 1, entonces la solución es la misma, pero en vez de poner T, pongo T menos T1. Eso quiere decir que voy a empezar a contar el tiempo a partir de T1, simplemente. Ustedes ya han visto esto y no hay ningún problema, creo yo, en entenderlo. Y bueno, ¿y cuánto vale I0? Y bueno, I0 es la corriente inicial que circula por es la corriente que estaba circulando al final del ejercicio anterior. Entonces, ¿cuál era esa corriente? Bueno, era la corriente estacionaria que habíamos alcanzado. ¿Y eso cuánto vale? Vale E sobre R. Entonces queda, si conocemos T1, queda completamente determinada la solución. Es mucho más fácil que en el otro caso. Entonces, ¿qué forma tiene esa solución? Bueno, la solución tiene la siguiente forma. En T igual a T1, veníamos re bien con una corriente I igual a E sobre R. Y aquí en el instante T igual a T1, sacamos la batería y cortocircuitamos la batería, con lo cual empieza a descargarse el circuito. Y ahora, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a disipar energía en la resistencia y la corriente va a ir decayendo. Entonces va a haber una variación de la corriente, va a haber una variación del campo magnético y de su flujo a través de la autoinductancia, y eso va a activar una Fm inducida. Pero por sobre todas las cosas, vamos a tener el efecto de la resistencia que se va a encargar de transformar la energía cinética de los portadores de carga en energía térmica que se va a dar cuando vayamos disipando esa energía en calor a través de la resistencia justamente. Y bueno, ¿cuál es el factor de escala de esta caída? Bueno, va a ser este tau, que nuevamente es L sobre R. Entonces la caída va a ser más lenta cuanto más grande sea este cociente, de la misma manera que vimos para el aumento de la corriente en el periodo transitorio cuando cargábamos el circuito. Para su descarga, cuanto más grande el cociente R sobre L, más tiempo va a tardar más tiempo va a tardar en descargarse. Finalmente, la corriente va a terminar valiendo 0,
producto de haber disipado toda la energía a través de la resistencia y transformarla en energía térmica. Entonces, bueno, ¿cuánta energía disipé desde T igual a T1? Nos preguntamos. ¿Dónde estaba esa energía? Yo ya les anticipé que esa energía está en el campo magnético, en la bobina. Y ¿cómo puedo cuantificar eso? ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, planteemos cuánto es la energía disipada a partir del tiempo T1 por unidad de tiempo a través de la resistencia R. Y como ya lo vimos a eso, como ya vimos en las clases anteriores, esta energía por unidad de tiempo es simplemente la corriente al cuadrado por la resistencia, o lo que es lo mismo, la caída de potencial a través de la resistencia por la corriente que circula a través de la resistencia. Entonces, entre esto y esto simplemente usé la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo integramos? ¿Cómo tenemos en cuenta toda la energía disipada? Bueno, integrando P en función del tiempo a partir de T igual a T1 hasta el estado estacionario, es decir, el tiempo infinito. Entonces eso es lo que hago. La energía disipada, que vamos a llamar U, es igual a la integral de I cuadrado por R en función sobre el tiempo, a partir del tiempo T1 hasta el tiempo infinito. Entonces, lo que hago simplemente es reemplazar la solución que obtuvimos para I, esta solución que tenemos para I, donde ya sabemos cuánto vale I0, la reemplazamos aquí adentro, al cuadrado, y esa expresión nos queda, la integral nos queda de la siguiente manera. Nos queda I0 al cuadrado que sale afuera, por R que también es constante, y adentro nos queda la integral de esta exponencial. Aquí hay un menos, así que vamos a corregir eso, le vamos a poner un espacio así no se confunden. Menos para que se vea bien. Aquí está. Ahora sí. Y bueno, simplemente hace falta integrar eso. Entonces hacemos un cambio de variable, proponemos una coordenada, una variable x, tal que sea t menos t1, derivando a ambos miembros tenemos que el diferencial de x es igual al diferencial de t, entonces simplemente hacemos ese reemplazo. Creo que acá había puesto, acá repito lo anterior, perdón, a ver si está acá, ahí está, ahí está. Entonces reemplazando, esto vamos a borrar porque ya lo repetimos, es lo mismo que escribimos acá arriba, así que no tiene sentido ponerlo. ¿Estamos? Entonces, haciendo ese reemplazo, tenemos que U es igual a I0 al cuadrado por R, por L sobre 2R, por la integral entre 0 e infinito de E a la menos X diferencial de X. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Esta integral vale, acuérdense, vale menos e a la menos x. La integral de e a la menos x es menos e a la menos x. Evaluado en infinito, eso me da 0 y e a la menos perdón, y después tenemos que restar menos e a la 0, que es 1, entonces menos por menos es más, entonces la integral de todo esto me da 1. Entonces, lo que obtengo es
Aquí tengo este R, se va con este R, y como resultado final tengo que la energía disipada en la descarga del circuito RL es un medio de la autoinductancia de la bobina por la corriente inicial al cuadrado. Entonces, en general se puede escribir la energía disipada de esta manera. Y si ustedes se fijan, tenemos L por un lado y tenemos corriente por el otro, y esa corriente está asociada normalmente al campo magnético que se genera dentro de la bobina. Por lo tanto, esto nos indica que esta energía disipada estaba inicialmente almacenada en forma de campo magnético. Para verlo más claro, veamos cuánto vale esta energía disipada en el caso de un inductor o de una bobina que nosotros ya... Sí, Rocío. Y no depende de T para T distinto de T1. Ahora sí, ahora te explico. La corriente en la descarga va a ir variando. ¿Está? A partir de T1, como ya vimos, la corriente va a empezar a decaer hasta ir a cero. Pero fíjate que en el resultado, aquí, este es el resultado que importa para nuestro problema, la energía que se disipó a partir desde T1 hasta infinito, la energía disipada es dependiente de la corriente que había al principio. Entonces esta cantidad es constante. ¿Está? Eso lo que nos dice es que esa fue la energía disipada a partir del momento en el que saqué la batería. Esa cantidad es constante y depende simplemente de la corriente que estaba circulando en el momento que cortocircuité la fuente. Después el valor instantáneo de la corriente, es verdad, va variando y va a variar desde I0 hasta 0, que va a ser el valor de la corriente cuando se haya descargado completamente el circuito. Yo simplemente pongo esto en general, no quería decir que era la misma I que había escrito antes. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Querés preguntar otra cosa, Rocío? Decime si no quedó claro, lo repito, no hay problema, ¿eh? No, no, está bien. Pensé que como integrabas con el tiempo, la corriente que dependía del tiempo no podía salir de la integral, pero si decís cero, está bien, no. Esa constante, ¿cómo salía de la integral? Ahora entiendo tu pregunta. Claro. Mirá, cuando integramos, efectivamente I acá varía en el tiempo, pero I tiene una partecita que no varía en el tiempo. Esta I0 es una constante, y esta es la parte que varía en el tiempo. Entonces en la integral pudo salir afuera, porque esta es una constante, y esta quedó atrapada dentro de la integral y es lo que finalmente integré. Ah, está bien, está bien. ¿Está? Bueno, genial. Entonces, bueno, veamos ahora cómo relacionar la energía disipada durante la descarga de un circuito RL, con el campo magnético almacenado, pero para un caso bien puntual. Así que vamos a traducir este resultado, vamos a relacionar este resultado con el campo magnético, pero para un caso de una bobina en concreto, de la cual nosotros sepamos L y qué relación hay entre L por I0 al cuadrado
y el campo magnético que almacena esa bobina. Entonces, elijamos una bobina para la cual ya hayamos resuelto la autoinductancia. Y se acuerdan, habíamos resuelto la autoinductancia para la bobina toroidal de sección rectangular. Entonces, si quieren, revisamos la clase anterior y nos vamos a encontrar con que para una bobina de n vueltas por la que circula una corriente I, pues, se acuerdan que no dependía de la corriente la inductancia, sino de la forma y de la posición de los cables. En eso era muy parecido también a la capacitancia. L era igual al H. Acá está mi hija, espérenme un segundo. Bueno. Espérenme un segundo, por favor. Bueno, reanudamos ahora la grabación, disculpen. Entonces lo que les decía era, tratemos de ver cuál es la relación entre la energía disipada y el campo. Entonces, para este toroide, L ya lo calculamos, tenía este valor, donde el radio interno era, si me lo recuerdo, A, el radio externo era B, tenía n vueltas y tenía una altura h. También habíamos resuelto el campo magnético que generaba esta bobina para una corriente I, y ese campo, ¿se acuerdan? Dependía de la distancia desde el eje de simetría de la bobina, que habíamos llamado R. De manera que ese campo iba decayendo como 1 sobre R, acá estaba la dependencia, y dependía linealmente de la cantidad de vueltas y de la corriente. Entonces, lo que les propongo es que integremos el cuadrado del módulo del campo magnético. Y vamos a ver qué significado tiene esa integral. Entonces, lo que les propongo es que integremos en todo el volumen, en todo este volumen de la bobina, es decir, donde el campo es distinto de cero, fuera de la bobina el campo es cero, dentro de la bobina el campo tiene este sentido, como ya vimos, y tiene el valor que vimos recién. Integremos dentro del volumen del toroide b cuadrado sobre 2 mu 0. Entonces, ¿cuánto vale eso? Bueno, hay que definir un diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de volumen va a ser 2pi por R por H por DDR. Eso va a ser una especie de cubo curvo, ¿no? Que va a tener como ancho a lo largo de la dirección R DDR. El lado en el sentido azimutal va a ser 2pi por R, y el alto va a ser H. Entonces, lo que voy a hacer son pedacitos rectangulares de largo H y de ancho DR, y de espesor 2pi, sería 2 de espesor, no, y de espesor, no, perdón, lo que va a hacer es, claro, hay 2πr, entonces 2πr, perdón, recapitulamos. Entonces este diferencial de volumen, el diferencial de volumen va a ser esto. Este diferencial de volumen va a ser un anillo para una distancia r, un anillo de largo 2πr, ese va a ser el largo del anillo, de altura h, y de ancho, el ancho de ese anillo va a ser delta r. Entonces lo único que voy a hacer es integrar a lo largo de r, que es la distancia que va desde el eje
que es la distancia que va desde el eje de simetría. Entonces, esto es el diferencial de volumen. Integro la expresión reemplazando b cuadrado por la expresión que obtuve de haber resuelto el toroide por la ley de Ampère. Y esta integral es una integral que depende de 1 sobre r, porque aquí tenemos r multiplicando, acá tenemos r al cuadrado. Todo esto sale afuera porque es una constante, y aquí tenemos, y integramos r entre a y b. Por lo tanto, la integral de 1 sobre r entre a y b es el logaritmo natural de b sobre a, multiplicado por todas las otras constantes que salen afuera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la integral de b cuadrado sobre 2 mu 0 en todo el volumen en donde hay campo es igual a un medio de la autoinductancia de esta bobina por la corriente. Entonces, ese justamente es el resultado que habíamos obtenido, que yo les mostré, para el caso de la energía disipada. Entonces, con eso, para este caso en particular y para todos los otros, se puede demostrar que la energía disipada es igual a la integral del campo magnético generado por la bobina al cuadrado sobre 2 mu 0. Esta integral es una integral de volumen en todo el volumen en donde hay campo magnético. De ahí que b cuadrado sobre 2 mu 0 sea la densidad volumétrica de energía magnética almacenada en una bobina. Entonces, es un resultado muy similar al que vimos para el capacitor, donde la energía disipada dependía del cuadrado del campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Vayan después a las clases anteriores y fíjense. Bueno, de la misma manera, una bobina, una autoinductancia, una inductancia almacena campo magnético que luego puede ser disipada cuando la descargamos. Bueno, creo que estamos... era esto el resumen. Entonces, lo que les decía es, podemos definir una densidad de energía magnética por unidad de volumen, que es lo que está dentro de la integral esta. Adentro de esta integral está b cuadrado sobre 2 mu 0. Esta es la densidad, y se integro la densidad por unidad de volumen, la integro en el volumen en donde hay campo distinto de cero, saco la energía almacenada. Bueno, llegamos ahora al descanso. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces son las 11, un poquito pasadas las 11. Nos reencontramos a las 11:15, ¿les parece bien? ¿Y seguimos? 11:15 entonces de vuelta. Bueno, vamos a ver ahora, brevemente, no nos queda mucho de la clase de hoy, pero para completar el tipo, la lista, digamos, de situaciones que podemos tener en regímenes transitorios, vamos a ver otro ejemplo de circuitos que van reaccionando de manera particular cuando se establece, empieza a correr una corriente, y también cuando se descargan. Y ustedes se pueden imaginar que el próximo circuito que vamos a ver va a tener que involucrar a un capacitor, porque era la otra manera de almacenar energía electromagnética. Vimos recién que cómo almacenábamos energía magnética con una bobina, y bueno, de la misma manera un capacitor acumula energía eléctrica. Entonces, el circuito que vamos a resolver
es un circuito similar al anterior, pero en el que hemos colocado un capacitor de capacitancia C conectado en serie con una resistencia R. Además hay una batería de FEM igual a E, y este circuito se encuentra abierto, de manera que comenzaremos a estudiar el proceso, el periodo transitorio, a partir del momento en el que el switch que está aquí arriba se cierre y empiece a circular una corriente por este circuito. Entonces, cerremos el switch, y al cerrar el switch va a empezar a fluir una corriente, nuevamente de una manera lenta, la cual va a llevar portadores de carga positivos. Acuérdense que el sentido de la corriente viene dado por el desplazamiento de los portadores de carga positivos. Los electrones siempre van en el sentido contrario. De manera que esta corriente va a tender a empezar a colocar carga, puesto que la carga no va a saltar, obviamente, el espacio entre las placas del capacitor. Entonces la corriente va a empezar a cargar de cargas positivas este lado del capacitor. Enfrente van a empezar a acumularse las cargas negativas que van siendo atraídas por estas cargas positivas. Entonces los electrones que están en esta parte del conductor van a empezar a fluir de esta manera, y por lo tanto las cargas positivas van a fluir de esta manera, siendo atraídos por el polo negativo de la batería. Entonces va a haber una corriente I de T que circule por aquí, y va a haber otra corriente I de T igual que circule por acá, por la conservación de la carga. Y esto va a durar hasta algún estado estacionario, y vamos a ver qué sucede en ese estado estacionario final. Pero mientras, ni bien cerramos el switch, esa corriente va a aparecer, y esa corriente va a ser variable en el tiempo. También por la conservación de la carga, toda variación en la carga del capacitor va a ser producto de la corriente. Es decir, no va a haber ningún otro efecto por el cual nosotros podamos poner carga en la placa del capacitor, sino que el capacitor se va a ir cargando por la simple acumulación de la carga transportada por la corriente I. ¿Y eso cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera. Se escribe como que la carga en el capacitor, la derivada de la carga del capacitor respecto al tiempo, la variación de la carga en el capacitor respecto al tiempo, es igual a la corriente. El capacitor se carga en la misma medida en la que fluye la corriente. Después va a haber otra cosa interesante, y es que la corriente de este lado va a pasar por esta resistencia R que está acá. También en el capacitor C podemos poner todas las capacitancias del circuito, reunirlas en un capacitor de capacidad C, y de la misma manera que decíamos antes, todas las resistencias las podemos representar por la resistencia R. Puede ser la resistencia de la batería, la resistencia de los cables, etc. Todo concentrado en una sola resistencia. Con esto no perdemos generalidad. Bueno, entonces vamos a tener que plantear la ecuación de Faraday, la ley de Faraday. Pero ahora, claro, cierto, ahora el campo magnético no varía. Entonces, en este único caso, Faraday y Kirchhoff coinciden. Y coinciden en decir que la integral de camino cerrado a lo largo del circuito del campo eléctrico tiene que ser 0. Entonces, acá sí podemos aplicar tranquilos la ley de Kirchhoff, y escribo simplemente la suma de las caídas y los aumentos de potencial a lo largo de un circuito cerrado, sabiendo que esa suma me tiene que dar 0. Entonces, bueno, empezamos. Lo hago en el sentido de desplazamiento de la corriente. Entonces,
tenemos la FEM E menos una caída de potencial que va a haber en el capacitor, menos la corriente por la resistencia. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Y cuánto vale la caída de potencial? Bueno, la caída de potencial va a ser la diferencia de potencial que hay entre las placas del capacitor. Y eso, ¿cómo se representa? Como Q dividido C. ¿Y por qué es caída de potencial? Bueno, tengo en cuenta que es una caída de potencial porque paso desde de una placa cargada positivamente a una cargada negativamente a lo largo del circuito. Entonces, si paso de una placa cargada positiva a una negativa, el potencial, voy a considerar que el potencial cayó. Entonces, además, la carga durante el transitorio va a ser variable en el tiempo, ya que las placas se van a ir cargando a medida que la corriente va circulando. Una vez que esto alcance equilibrio estacionario, ya las placas de capacitor van a quedar cargadas. Entonces, lo que hago simplemente es reemplazar I por dQ a dt. Esta ecuación la obteníamos de la conservación de la carga. Entonces, la ecuación de la ley de Kirchhoff nos queda E menos Q sobre C, que es la caída de potencial en el capacitor, igual a R por dQ a dt. Entonces, nuevamente tenemos una ecuación diferencial de primer orden ordinaria e inhomogénea, puesto que hay un término independiente que es E. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita de esta ecuación es la cantidad de carga en el capacitor Q, cuya derivada es la corriente. Esta es la forma que ya hemos visto de una ecuación como esta, de I a de X es igual a la constante A por I de X más el término independiente. Entonces, identificamos A y B, X e Y, entonces Y es Q, X es T, A es igual a menos 1 sobre RC, y B es igual a E sobre R. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, simplemente pasando este R dividiendo y así asociándolo a A y a B. Entonces ya sabemos cómo se resuelve. Primero hay que hallar la solución de la homogénea, es decir, la solución de la ecuación para un valor del término independiente de B que sea igual a 0. Entonces la solución de la homogénea es Q sub H, Q de la homogénea, igual a K, una constante que voy a determinar después, por E a la menos T sobre RC. La solución particular de la inhomogénea es bastante fácil, nuevamente es una constante que al derivarse y dar 0 me da que Q es igual a C por E. Entonces esta es la solución de la inhomogénea. Entonces la solución general va a ser la suma de la inhomogénea más la suma más la solución de la homogénea. Me queda todavía determinar este factor de integración K. Y ahora aplicamos la condición inicial. ¿Y cuál es la condición inicial para la carga en el capacitor? ¿Cómo determino yo la constante K? ¿Alguna tiene alguna sugerencia?
¿En qué estado está el capacitor? A ver, mensaje nuevo. Q0 en T0, muy bien Ignacio. Lo que pienso es que al principio, cuando recién cierro el switch, la carga en el capacitor todavía no ha llegado la carga al capacitor. Entonces, supongo que la carga del capacitor es 0. Entonces parto de un capacitor descargado. Y luego de poquito se va a ir cargando. Es correcta la respuesta. Entonces, aplicamos la condición inicial y es que Q en 0 sea 0. Q en el instante inicial sea 0. Si el capacitor está completamente descargado, no tiene carga sobre su conductor, ninguno de sus conductores. Entonces, bueno, lo que hago es evaluar esta expresión en t igual a 0. En t igual a 0, esto vale 0 y esto vale 1. Entonces me queda que K es igual a menos E por C. Entonces K es igual a menos E por C. Ya determiné K con las condiciones iniciales. Y entonces la solución final es Q de T, que es E por C, por 1 menos el exponencial de menos T sobre RC. Esa es la solución para la carga en el capacitor. Y la derivada de la variación de la carga en el capacitor respecto al tiempo va a ser la corriente, porque están relacionadas a través porque se conserva la carga y por ende están relacionadas a través de la derivada. Entonces, I de t es de Q a de t, y bueno, simplemente derivo esta expresión. Como esto es una constante, la derivada de esto es 0, y al derivar esto baja un 1 sobre RC, con un menos, que se anula con este menos, y me queda E por C sobre R por C, y eso me da E sobre R por E a la menos T sobre RC. Entonces, veamos cómo queda la variación de la carga en el capacitor, que es esta curva roja, y cómo queda la corriente en el circuito, que es esta curva punteada, en función del tiempo. Entonces, la carga en el capacitor era esta la solución que habíamos logrado. Entonces, en el tiempo infinito, esto es 1 sobre E a la T sobre RC. Para tiempos infinitos, este término vale 0, con lo cual el Q máximo, la carga total en el capacitor, para un tiempo infinito va a ser la capacidad del capacitor por la FEM de la batería. Mientras que la corriente va a tener esta otra expresión. Va a partir de una corriente que va a ser E sobre R. La corriente va a empezar a circular como si no hubiera ni nada que la frene, pero se va a empezar a cargar el capacitor, con lo cual la corriente va a ir bajando a medida que la carga se va acumulando en el capacitor. La corriente va a decaer hasta llegar a 0 cuando el capacitor quede totalmente cargado. Las escalas de tiempo características de este proceso es RC. Fíjense que si T es igual a RC, tengo la situación anterior, si T es igual a RC, esto queda como 1 sobre E, entonces el capacitor va a estar cargado en RC, va a estar cargado en un 60 y pico %, como vimos antes. Mientras que en T igual a RC,
la corriente va a haber bajado hasta el 30 y pico %, que es lo que vimos también para el caso del voltaje en la inductancia y de la corriente. Entonces, cuanto más grande sea, cuanto más grande sea el producto R por C, más tiempo va a tardar el sistema en llegar al punto estacionario. Y más prolongado va a ser, por lo tanto, la región, el periodo de transitorio. Y ahora veamos de qué manera se descarga un circuito RC. Entonces, al igual que antes, lo que vimos con la inductancia, cortocircuitemos la fuente y descarguemos el capacitor. Hagamos fluir la corriente que va a ser, por conservación de la carga, producto de la descarga del capacitor, y disipemos esa energía a través de la resistencia R. Entonces, en un instante T1, posterior a T igual a 0, cerramos el switch y va a fluir una corriente variable I, y les pregunto si podemos anticipar en qué sentido en qué sentido va a correr la corriente I cuando cerremos el switch. ¿En el mismo sentido que antes? Al revés, dice Melissa. ¿Alguien opina distinto? Bueno, muy bien, Melissa. Efectivamente, va a correr al revés. Es decir, las cargas positivas y negativas van a intentar encontrarse. Entonces eso va a hacer que las cargas positivas que acumulamos de este lado se encuentren con las negativas que están de este lado. Entonces, si las negativas corren para allá, eso quiere decir que la corriente fluye para aquel lado, con lo cual vamos a tener un recorrido inverso de la corriente al descargar el capacitor. Muy bien. Entonces, la solución tiene que tener en cuenta eso. Entonces, bueno, veamos qué sucede. Aquí pusimos la dirección de la corriente que nosotros creemos. Y, bueno, intentemos resolverla utilizando la ley de Kirchhoff. Entonces, la ley de Kirchhoff, sin la FEM de la batería, nos queda menos Q sobre C igual a R por dQ de T. dQ de T es la corriente, y esto es la caída de potencial en el capacitor. Entonces, nuevamente, fíjense, esto es una ecuación bastante simple, nos dice que la derivada de una función es igual a una constante por la misma función. Ya la sabemos, ya la conocemos. Y esta solución, contando el tiempo a partir de t igual a t sub 1, me da esto. Mira, Q de t es igual a una constante k por e a la menos t menos t1 sobre rc. Entonces, la carga inicial del capacitor va a ser la que terminamos teniendo la que terminamos teniendo en el régimen estacionario del caso anterior. ¿Se acuerdan que esa cantidad de carga era E, la FEM de la batería que teníamos conectada antes, por C? Entonces, esa va a ser Q en el tiempo T1 cuando empezamos a descargar el capacitor. Entonces la solución queda ya completa, queda que Q por T es igual a E por C por E a la menos T menos T1 sobre RC.
Y entonces, y con esto ya vamos terminando la clase de hoy, que va a ser un poquito más corta, con esto ya podemos obtener la corriente. ¿Y cuánto va a valer la corriente? Va a valer dQ a dt. dQ a dt acá me faltó I dt. Esto está mal. Esperen un segundito. Cambiemos esto. Ahí va. Ahí está. Entonces, ¿cómo queda cómo queda la corriente? La corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, y eso es menos E sobre R por E a la menos T menos T1 sobre RC. Y aparece este menos. ¿Se acuerdan que el menos, cuando resolvimos Kirchhoff, nos decía que, perdón, cuando decíamos menos, nos decía que habíamos, cuando decía menos, decía que fluía al revés de la dirección que habíamos supuesto antes. Entonces, bueno, eso indica que esto me dice que la corriente va a fluir en el sentido opuesto. ¿Y cuánto va a valer? Bueno, va a valer inicialmente E sobre R, y después va a ir decayendo conforme el tiempo avance hasta valer 0. Entonces, esta es la expresión para la corriente, para el módulo de la corriente, a partir de un valor inicial que es E sobre R, y va decayendo con una escala de decaimiento, con un tiempo característico, como decimos en física, igual a R por C. Al haber pasado R por C segundos, la corriente va a haber decaído a alrededor de un 30% del valor inicial. De la misma manera va a decaer el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor va a decaer con el mismo tiempo característico, pero ahora va a partir de una carga inicial que va a ser igual a C por la FEM de la batería. Y de la misma manera, el potencial, la caída potencial en el capacitor, inicialmente va a tener un valor de E, y ese potencial en el capacitor va a ir también decayendo producto de que ese capacitor se va descargando con un tiempo característico también de RC. Aquí están las tres curvas que tienen la misma forma. No tienen los mismos valores, pero mostramos de qué manera van cambiando los tres perfiles respecto al tiempo. Y en vez de t igual a 0, el tiempo lo medimos a partir desde t1. En realidad esto que estamos viendo es t menos t1. T menos t1 igual a 0, quiere decir que t igual a t1. T menos t1 igual a RC, T menos t1 igual a 2RC, etc. ¿Qué sucede si tengo un capacitor con mayor capacidad o tengo una resistencia más grande? Bueno, lo que hago es prolongar esa descarga en el tiempo, y de la misma manera que prolongaba yo los tiempos de decaimiento y de carga cuando aumentaba la autoinductancia. Y bueno, y después quedaría demostrar que la potencia disipada en la resistencia, la energía disipada en la resistencia a partir de T1 hasta T igual a infinito, corresponde, es igual a la energía electrostática acumulada en el capacitor. Pero esa cuenta ya la hicimos antes, así que no vamos a necesitar hacerla nuevamente. Pero recuerden que la misma cuenta que hicimos antes se aplica a este caso, y de esa manera se termina de cerrar esta analogía entre autoinductancias y capacidades. Bueno, yo creo que acá podemos detenernos, porque después viene un tema que de por sí es distinto, que va a ser el de las corrientes alternas, el de los voltajes alternos, así que es un
es un nuevo tema, va a requerir que nos metamos toda la clase en él. Vamos a resolver circuitos con corrientes y con voltajes alternos. Y creo que también esto les permite a ustedes hacer los ejercicios de la práctica, pero también en el laboratorio, que van a ver cómo se comportan estos circuitos que acabamos de ver. Ya tienen el spoiler, pobre los chicos del labo, si repasan esta clase ya van a tener en claro qué es lo que se espera de un circuito RC, de un circuito RL. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Quedó algo que no fue claro? Bueno, genial, genial entonces. Yamila, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están? Bueno,